Helen Keller. Lo que he dicho acerca de que el desarrollo natural es mejor que un sistema demasiado organizado está respaldado por evidencia que es excepcionalmente valiosa para el estudio de la educación. Estoy hablando de la autobiografía de Helen Keller. A los 19 meses, Helen tuvo meningitis y perdió la vista, oído y como resultado no podía hablar. Nunca recuperó sus sentidos perdidos. Aquí había una alma totalmente aislada y sellada del resto del mundo. No había forma de que ningún estímulo o información se acercara excepto a través del sentido del tacto. Sin embargo, su libro La historia de mi vida, que escribió ella misma sin apenas revisión, es un clásico solo por su estilo puro y rico y sin mencionar la fascinación del tema. ¿Cómo se logró este milagro? Helen dice que una prisión de oscuridad envolvió su infancia. Excepto por algunas impresiones, había rosas que ella podía oler, había amor, aunque entonces ella no era una niña cariñosa. Cuando ella tenía 7 años, Anne Sullivan llegó a ser su maestra. Ella misma había estado ciega durante algunos años y había estado en el Instituto Perkins para ciegos que fue fundado por el Dr. Howe, el hombre que abrió la mente de Laura Bridgman. Pero Anne Sullivan no fue solo el resultado de una institución, era una persona maravillosamente sensata y decente y confiaba en su propio ingenio. Ella fue consciente desde el principio que su trabajo era liberar la personalidad de su estudiante, no para imponer lo suyo. Helen Keller dice que la llegada de su maestro fue como la llegada de Israel de Egipto. Escuchó lo que parecía ser la voz de Dios desde el monte Sinaí, diciendo: el conocimiento es amor, luz y visión. Luego cuenta la asombrosa historia de cómo se hizo todo, cómo la palabra agua fue la llave que abrió la ventana de su mente y la palabra amor abrió su corazón cerrado. Después de eso, llegaron más palabras todos los días trayendo nuevas ideas. Este niño, aprisionado y desolado, entró en un mundo más grande de pensamiento, conocimiento, alegría y perspicacia que la mayoría del resto de nosotros que podemos ver y oír. La herramienta de este gran logro no fue más que el familiar alfabeto en lenguaje de señas seguido de libros en braille. Puntos de vista de Annette Sullivan sobre los sistemas de educación. Como todos los grandes descubrimientos, el desbloqueo del alma humana de Helen estuvo marcado por la simplicidad en todos sus pasos individuales. La señorita Sullivan tenía poco interés en los psicólogos y sus métodos. No sometió a Helen a experimentos y se negó a permitir que la trataran como un fenómeno, pero insistió en que la trataran como una persona. Ella dijo: no quiero más materiales de jardín de infantes. Estoy empezando a sospechar de los sistemas de educación elaborados y especiales. Parecen, supongamos que todo niño es una especie de idiota al que hay que enseñar cómo pensar. Pero si se deja a un niño solo, pensará más y mejor, aunque le lleve más tiempo. Déjalo entrar y salir cuando quiera, déjalo manejar cosas reales y sacar sus propias conclusiones por sí mismo en lugar de sentarse en un salón de clases en una mesa redonda pequeña mientras un maestro de voz dulce le sugiere que construya una pared con sus bloques de madera, o haga un arco iris con tiras de papel de construcción, o haga árboles de paja pegados a macetas hechas de cuentas. Tal enseñanza llena la mente con asociaciones inventadas que tienen que ser desaprendidas antes de que un niño pueda desarrollar sus propias ideas a partir de experiencias reales de primera mano. Es una gran cosa tener un nuevo tipo de estudio de la educación, uno en el que visualizamos la mente humana triunfando, no solo sobre los obstáculos naturales insuperables, sino sobre el muro muerto de la educación artificial sistematizada. Jardín de infantes en los Estados Unidos. La cuestión de si el jardín de infancia es la mejor manera de educar a los niños pequeños es tan importante que creo que todos los educadores deberían leer los informes especiales de la Junta de Educación. Podemos ver el epítome de la teoría educativa en acción en los Estados Unidos. Digo teoría en lugar de práctica, porque la mente estadounidense parece severamente lógica, como la mente francesa, y muy impulsiva. Aparece una nueva teoría, la discuten y lo siguiente que saben es que la han puesto a prueba en un gran plan para mejorar la educación de su gente. En otras palabras, la ciencia de la educación de Estados Unidos parece ser más deductiva, tomando una teoría general y asumiendo que las medidas sistemáticas específicas funcionarán en base a eso.
que inductivo, ver qué prácticas específicas parecen funcionar y sacar una conclusión de eso y luego usar eso para llegar a una teoría general. En América, las teorías se implementan como sorprendente celo y sinceridad, haciendo todo tipo de prácticas experimentales, deductivas. Lo contrario, inductivo, llegaría a una teoría solo después de probar todo tipo de prácticas experimentales, cada una de las cuales arrojarían un poco más de luz sobre el tema. Quizás la forma estadounidense de deducir es más fácil y en realidad terminan experimentando de todos modos, así que quizás lo que están haciendo es un poco inductivo después de todo. El jardín de infancia es un buen ejemplo. Aunque la palabra es alemana, los jardines de infancia no son tan comunes en Alemania. Las ideas de Froebel se han desarrollado más en Estados Unidos. Su idea sobre el jardín de infantes se ha puesto tan de moda allí que casi tiene una popularidad de culto y los maestros son como profetas, pero incluso ahora su popularidad está disminuyendo. El señor Tistleton Marr habla sobre el jardín de infantes. El señor Tristan Marr escribió un artículo muy útil llamado Moral Education en American School. Dijo que incluso los froebelianos incondicionales eventualmente llegan a necesitar más que el dogma sin apoyo de una gran reforma. La misma palabra jardín de infantes ya no se limita a la metodología específica de Froebel tenía en mente. Ahora es más un término genérico. Los pedagogos estadounidenses que se están moviendo hacia una idea más amplia y natural de la educación, más cercana a la frase la educación es una vida, pero desearía que dejaran de usar el término jardín de infantes. Cuesta la mente usar la palabra de Froebel para su concepto estrecho como una etiqueta para las prácticas más generosas y vivas que se usan hoy en día. Incluso mejorando los jardines de infancia todavía luchan bajo los confines del sistema original de Froebel. El Dr. Stanley Hall dice exactamente eso en nuestra siguiente sección. El Dr. Stanley Hall habla sobre el jardín de infancia. El Dr. Hall dijo que la diferencia más importante que habían hecho los estadounidenses en Froebel eran los juegos de madres, en los que la madre imparte todo el conocimiento en el jardín de infancia. Ella usa tonterías simples, música sin pasión e imágenes mediocres sobre eventos mundanos de la infancia en los que los especialistas han decidido que los niños deben pensar. Probé estos materiales con la mejor de las intenciones. Leí las historias, toqué las canciones y miré las imágenes. Di conferencias en las que traté de infundir ese sistema de educación con cualquier significado que pudiera, pero ahora creo que alientan a los maestros a ser poco científicos y poco filósofos. Es posible que tales lecciones ni siquiera sean sólidas. Es hora de reemplazar los sistemas obsoletos de educación con las mejores formas que están disponibles ahora. Otro problema con el kindergarten en su énfasis en dones y ocupaciones, Froebel fue inteligente al idear este concepto, pero quienes lo implementaron no lo hicieron lo suficientemente bien como para hacerle justicia a la idea. Pensó que su sistema era un plan de estudios perfecto para enseñar a los niños a jugar y a mantenerse ocupados haciendo cosas útiles, pero estaba equivocado. Su sistema puede haber sido bueno para los niños desfavorecidos de las zonas rurales, pero para los niños que están acostumbrados a la estimulación de la ciudad moderna, su sistema es artificial y aburrido. Con los comentarios del Dr. Hall, debo terminar esta breve consideración de la pregunta muy importante: ¿es el jardín de infantes el mejor lugar para educar a un niño?